Gustavo Petro Urrego. La sociedad norte santanderiana decidió mayoritariamente, legítimamente, libremente, creo yo. En algunas regiones debieron haber armas quitando la libertad, fraudes quitando la libertad. Le dio el triunfo a Duque. Tiempos pasados, eso fue hace casi 4 años. Hoy podemos hacer una valoración, una evaluación de esa decisión de la sociedad norte santanderiana y en parte de la sociedad colombiana. ¿Fue una buena decisión? Darle el gobierno a Duque convirtió a Cúcuta en una mejor ciudad de la que había. Hoy la sociedad cucuteña, el pueblo cucuteño norte santanderiano, ¿vive acaso mejor que hace 4 años? Yo creo que no se necesita mayor argumentación, no se necesita de mayor razonamiento, de mayor esfuerzo comunicacional para preguntarle a cualquier persona, en cualquier lugar de la ciudad, de cualquier estrato social, de cualquier origen étnico, si realmente está viviendo mejor que hace 4 años. La respuesta casi que unánimemente diría: Cúcuta vive peor hoy. El gobierno de Duque quebró la ciudad. El gobierno de Duque quebró la economía cucuteña. El gobierno de Duque condujo a la ciudad de Cúcuta al hambre. Hoy es una ciudad del hambre. Las estadísticas del DANE, porque no me las invento yo, es la misma oficina oficial de las estadísticas del gobierno, oficiales. Lo que nos están diciendo es que de las ciudades de Colombia, de las que más se empobrecieron, es la ciudad de Cúcuta. Hace 4 años, el pueblo de Cúcuta tenía razón en dudar en su voto por Petro. Yo lo recuerdo perfectamente. Antes del atentado llegamos de madrugada, algo así. Y no era sino deambular, recorrer las calles de la ciudad, y miles de pobladores venezolanos estaban acostados en las aceras, hombres, mujeres, niños, estaban pernoctando desesperados, angustiados. Una catástrofe humanitaria había al otro lado de la frontera. La sociedad cucuteña podía ver cómo se deshacía ya un proyecto, un sueño debió ser para muchos venezolanos, cómo se volvía pobreza lo que había sido riqueza, cómo una ilusión se convertía en su contrario, como decía el maestro Hegel. Y obviamente tenía temor de que su propia ciudad, de que su propia sociedad fuese a experimentar algo parecido. Había hambre en Venezuela y atravesaba la ciudad con rumbos desconocidos hacia Colombia o hacia el mundo una miriada de personas hambrientas del país hermano. Y entonces tenía razón la sociedad norte santanderiana en temer que un cambio podía producir una situación como aquella. Hoy el hambre está al otro lado de la frontera y en este lado de la frontera. Eso es lo que pasó. 4 años después, a pesar de los temores y por una decisión política equivocada, ahora el hambre está allá
y acá. Ahora no se sabe para dónde coger. Ahora la sociedad norte santanderiana está viviendo el hambre, la pobreza. Cúcuta tiene la mitad de su población en pobreza, según el DANE, es decir, hambrienta. Hoy han quebrado enormes cantidades de empresas, hoy expropiaron, que era el gran temor, no solo a millones de campesinos que lo venían haciendo desde antes de sus tierras desplazados, no solo a 6.402 jóvenes, la mayoría que fusilaron inocentemente, expropiaron a esos jóvenes de su vida, acaban de matar 100 más. Algo tiene el uribismo contra la juventud, la mata, no puede dialogar con la juventud, no puede entenderse con la juventud. Puede que hayan distancias en edades, en maneras de entender, pero ¿cómo es posible que esa manera de no entender la juventud se traduzca en muertes, se traduzca en una expropiación de la vida, que es la peor expropiación que puede haber en la historia humana? Expropiaron a la gente de casas, de empresas, de vidas. Millones de personas en Colombia han sido expropiadas. Y el resultado de eso entonces es que tenemos una ciudad del hambre y una ciudad de la pobreza. Esa es la evaluación. Eso es lo que pasó y está pasando. Esa es la realidad de hoy. Y por tanto tenemos una responsabilidad ante esta ciudad, ante este departamento y ante este país que cumplir. Ya la sociedad experimentó que sus miedos eran falsos. Tenían miedo al empobrecimiento, los empobrecieron. Tenían miedo a la quiebra, los quebraron. Tenían miedo a la violencia, nos inundaron de violencia, de masacres, de muertes permanentes. Se acabó la ilusión de la paz. Tenían miedo a la expropiación, nos expropiaron. Ya hoy la experiencia misma vivida por todos y todas, sin excepción, demostró que esos miedos eran falsos a quien se le atribuían y terminaron siendo los que produjo a quien eligieron. ¿Ahora qué hacemos? Ahora viene una nueva toma de decisiones. Hoy le quiero decir a la ciudad de Cúcuta que solo hay una fuerza política que puede permitir que Cúcuta deje de empobrecerse, que el Catatumbo deje de empobrecerse, que Tibú deje de empobrecerse, que en Cocaña o Pamplona dejen de empobrecerse. Hoy solo hay una fuerza política que le puede decir a la ciudad con tranquilidad y sin decir mentiras que puede llevar a Cúcuta a ser una de las ciudades más ricas de Colombia. Somos nosotros. Es el pacto histórico. ¿Y por qué lo podemos decir con tranquilidad? ¿Por qué podemos en estas calles dialogarlo sin necesidad de aspavientos, sin necesidad de retóricas, sin necesidad de falsedades? Si nosotros ganamos la presidencia de Colombia,
ganamos la presidencia de Colombia el 7 de agosto del año 2022, se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares con el país vecino, independientemente de quién gobierne allá. ¿Quién gobierne allá? Los amigos de Guaidó o los amigos de Maduro o gente completamente diferente a Guaidó o a Maduro, independientemente de quién gobierne allá, las diferencias políticas o ideológicas entre personas o entre gobiernos no pueden jamás destruir las relaciones entre los pueblos. La reconstrucción de la buena vecindad es la oportunidad de Cúcuta. Cúcuta se hizo como un cruce de caminos. La realidad histórica de este lugar, de este territorio, no tiene otra razón de ser que ser el camino hacia dos naciones, ser el camino de unión entre dos naciones. No es Miraflores, ni es el Palacio de Nariño, quien quiera que esté allí, quien puede determinar si familias juntas, si consanguinidad construida al cabo de las décadas, si culturas comunes, si comercios comunes, si una historia común se tiene que interrumpir. No, señor. Haber condenado sea colombianos y colombianas, sea venezolanos o venezolanas, a pasar las trochas, a pagar peajes, a ser violadas en la trocha y en el camino, a construir ilegalidades, es un verdadero crimen contra el pueblo de Cúcuta y de Norte de Santander. Eso no puede ser. Si allá se visten de negro o se visten de rojo o se visten de multicolor, si aquí decidimos vestirnos de multicolor, cualquiera que sea la forma y la idea de los gobiernos, jamás las diferencias entre gobiernos pueden ocasionar las fracturas entre familias, entre hogares, entre dos comunidades que históricamente han convivido en paz. Así que el primer punto de la prosperidad de Cúcuta no pasa por convertir la frontera como un crimen, sino en convertir la frontera como una oportunidad. La prosperidad de Cúcuta depende de rehacer las relaciones diplomáticas, y la única fuerza que puede garantizar eso en este momento se llama el pacto histórico. Porque además hay que hacer un pacto, eso es lo que proponemos. Hay que hacer un nuevo contrato social en Colombia, en donde han excluido a la población de un contrato, y de ahí nuestra violencia permanente. Aquí hay que hacer el contrato de la frontera, que no solamente pasa por la amistad construida pacífica institucionalmente entre dos pueblos, sino pasa por una propuesta que pueda llevarle prosperidad a la mayoría del pueblo norte santanderiano. Nosotros hemos propuesto desde el 18, el día que interrumpieron la manifestación de manera violenta y con peligro de muerte del candidato presidencial, hemos propuesto industrializar la región. Es la industrialización de Cúcuta lo que nos podría permitir ampliar en mucho los puestos de trabajo. No una industrialización basada, porque no es sostenible, en el bajo costo de la mano de obra venezolana.
La industrialización que proponemos tiene otros fundamentos que no es la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Proponemos, por ejemplo, que la industria de confecciones, de cuero, la industria agroalimentaria y la producción de alimentos en Colombia, 4 ramas que explican la mayor parte de los puestos de trabajo del país, sea protegida de una competencia internacional desleal. Proponemos, antes que reducir los ingresos de la gente que trabaja, y ese es el pacto, le proponemos a los empresarios proteger la rama de producción de confecciones, de cueros y zapatos, de agroindustria alimentaria y de producción directa de alimentos en la tierra del comercio internacional, subiendo los aranceles. Primer acto de gobierno, subir los impuestos a las importaciones para poder proteger el trabajo nacional. ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden crear de inmediato en todo el país? Si en vez de importar los alimentos, producimos los alimentos en el campo colombiano. ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden crear en Colombia si en vez de importar alimentos elaborados industrialmente, los elaboramos industrialmente en Colombia, en la ciudad de Cúcuta? ¿Cuántos puestos de trabajo se pueden crear en Colombia si en lugar de importar confecciones, camisas, pantalones, de importar camisas, pantalones, calzoncillos o zapatos o medias o brasieres, etcétera, los producimos en Colombia? En Colombia, 2,5 millones de puestos de trabajo tenía la industria de la confección. Hacíamos las telas y hasta producíamos el algodón. Hoy solo quedan 1,5 millones de puestos de trabajo. Ya no producimos el algodón, ya casi no hacemos las telas e importamos los hilos. Y buena parte de lo que usamos, espero que esta camiseta Cultura Barí no sea hecha en China, pero puede ser. 1 millón de puestos de trabajo en las confecciones se perdieron, la mayoría mujeres. El señor Duque dijo en San Victorino, en Bogotá, que es San Victorino en Bogotá es como el Hueco en Medellín, y aquí debe haber un lugar parecido. Dijo que iba a defender la industria de confecciones de Colombia y que iba a elevarle los aranceles a las confecciones para proteger el trabajo nacional. Quebró la industria de las confecciones. No fue capaz de elevar los aranceles. ¿Qué es arancel? El impuesto a las importaciones. No fue capaz porque Fenalco, en donde estaba el señor Botero, que después fue ministro de Defensa, que después descuartizó a unos menores de edad arrojándoles bombas. Fenalco no es la agremiación de los comerciantes del país. El señor tendero de allá o el de los pollos de acullá no es parte de Fenalco. Fenalco son los 5 grandes importadores de Colombia que tienen autorización legal para mandar sus tractomulas llenas de mercaderías, etcétera, sin que nadie, ni el señor agente de policía, ni usted, ni el alcalde, ni ningún funcionario del país pueda requisarlos. 5 importadores que hoy son los dueños del poder y han arruinado la agricultura, han arruinado la industria
y han acabado con millones de puestos de trabajo en Colombia. Ayer propusieron nomás que se bajaran los aranceles a 0 en el mes de diciembre. ¿Saben ustedes qué pasaría si eso ocurriera con lo que queda de la industria de confecciones, de la producción de alimentos, del zapato y de la industria nacional en Colombia? Ellos son los dueños del poder. Bueno, nosotros, el compromiso que tenemos, la propuesta que hemos hecho es que para industrializar a Cúcuta no solamente hay que restablecer las relaciones diplomáticas, sino proteger la industria de Cúcuta y la producción de alimentos del norte de Santander de las importaciones de Colombia hace, elevando los aranceles y los impuestos a esas importaciones. Y ese es el pacto. Y no solamente eso es necesario. La industria en el mundo de hoy implica dos grandes condiciones: independizarse del petróleo. Si no, se acaba la humanidad, se extingue la humanidad, y basarse en el conocimiento. Colombia tiene una de las energías eléctricas más caras del mundo, y Cúcuta tiene una de las energías eléctricas más caras de Colombia. ¿Cómo se puede, con un altísimo costo de la energía, producir progreso en la ciudad? ¿Cómo un pequeño empresario o empresaria en cualquier barrio de la ciudad puede progresar, poner un puesto de trabajo más o dos, si el costo de la energía se lleva completamente sus utilidades? Si queremos industrializar la región, tenemos una oportunidad. En vez de un gobierno que esté apoyando 5 generadores eléctricos privados y extranjeros en su mayoría, nosotros aquí podemos generar energía eléctrica en el techo de este edificio, en el de allá, en el de acullá, en la casa del barrio La Atalaya. El municipio puede generar energía eléctrica. No es otro mundo el que estoy pintando, eso ya existe. Eso se llama energía solar. Y si miles generan energía y no 5, y si los municipios de Colombia pueden generar energía limpia, porque no contamina ni produce cambio climático, si cualquier hogar pudiera generar energía eléctrica y volverse millones, el precio de la energía eléctrica cae. Claro, no es negocio para los 5 y ellos lo impiden. Pero si el gobierno es del pacto histórico, lo que se produce en Colombia es una caída de los costos de energía eléctrica, porque vamos a permitir que millones de personas puedan generar energía eléctrica en Colombia. Y si desplomamos el precio de la energía eléctrica en esta región, entonces junten ese principio, esa propuesta, a la idea de poder industrializar la frontera colombo-venezolana. Y aún podemos hacer esfuerzos más. Si la intensidad del trabajo en la industria y la agricultura moderna del siglo XXI ya no está en el músculo, como antaño hace un siglo, sino en el cerebro. Si la industria y la agricultura del siglo XXI se basa fundamentalmente en los conocimientos de una sociedad, si producir un micrófono de estos implica saber y no el músculo, no pesa nada. Pero si tiene algoritmos, señales que van hacia allá, software,
programación, cosas que no pesan, pero sí valen, y que están construidas es a partir del trabajo colectivo de los cerebros humanos alimentados de tal manera que pueden producir matemática, física, química, innovación tecnológica, construcción de nuevos materiales, diseño, creación, libertad. Entonces, un esfuerzo para industrializar a Cúcuta implica que el conocimiento pueda llegar a su sociedad. Y eso se llama una educación superior, pública, de calidad y gratuita. Y entonces nos dicen, la señora de una revista por ahí, de cuyo nombre no quiero acordar. Hoy Petro, así nos dicen. Hoy Petro, demagogo, populista, ¿cómo va a financiar la educación pública superior gratuita en Colombia? Yo le he explicado, hay que hacer saltar el presupuesto nacional de la educación superior de 4 billones de pesos anuales, billones, a 14 en 5 años. Colombia tiene un presupuesto de 350 billones. ¿Cómo es que de 350 billones, la mayor parte deuda, pago de la deuda, no somos capaces de sacar 14 billones para que el conjunto de nuestra juventud, hombres y mujeres jóvenes, puedan estudiar lo que se les dé la gana en cualquier lugar del territorio nacional? Es un problema de voluntad política. Así como sí decidieron entregarle 17 billones de pesos el año pasado, cuando todos y todas estábamos acongojados por el COVID, en pandemia, cuartelados. Sí decidieron entregarle 17 billones de pesos a los banqueros. Estaban absolutamente seguros en negociaciones con la industria multinacional de la guerra, en comprar 12 billones de pesos en aviones de guerra. ¿Cómo es posible entonces que digan que no se puede entregarle 14 billones de pesos a la juventud colombiana para que pueda educarse gratuitamente en el nivel superior de la educación? Populista, dicen. Populista, dicen. Para ellos es científico el que entrega el dinero público a 5 banqueros. Ojo, ya hemos hablado de 5 importadores. Hemos hablado de 5 generadores de energía eléctrica. Ahora hablamos de 5 gentes que son las dueñas del poder, gentes que han monopolizado las condiciones para poder trabajar, para el crédito, para el saber. Y entonces les parece populista el que un dirigente político le plantea a la sociedad que las cosas no sean para 5, sino que sean para millones. Eso es lo que llamamos democratizar la energía eléctrica, el crédito, el saber, el espacio. Cuando hablamos de la tierra fértil, que tienen no 5, sino 3.000 poseedores de 15 millones de hectáreas fértiles, donde no producen una mata de yuca. ¿Cómo es posible que se considere populista después de que esos 3.000 lavadores de dólares han expulsado a 6 millones de campesinos
el que nos planteemos que la tierra fértil le pueda pertenecer a la mujer campesina. Si es que ella va a cuidar mejor de la tierra. Hola. Si es que ella va a cuidar mejor de la tierra y de la alimentación por ser mujer que los 3.000 latifundistas improductivos, mochacabezas, cuyos representantes políticos se llaman senadores de la República. 5 propietarios de todo, hasta del aire, propietarios del agua. Mire el peligro de Cúcuta nomás, con el hecho de que Duque está enamorado del Sheikh de Emiratos Árabes Unidos y le quiere entregar las minas de oro y el oro que subyace en Santurbán. Uno, Minesa. Uno, Minesa quitándole el agua a millones. Eso no es democracia. Así no progresa una nación. Ese no es el camino del desarrollo. Lo que nosotros estamos proponiendo entonces es democratizar, es decir, entregarle a millones las condiciones del crédito, las condiciones del saber y las condiciones del espacio. Y ese es el requisito para que una economía raquítica como la colombiana se convierta en una economía poderosa de la producción en Colombia. Democratizar. Por eso, no solamente una propuesta como la universidad pública y gratuita que democratiza el saber es básico para industrializar Cúcuta, sino que también tenemos que hablar del crédito. He propuesto esta mañana crear, si somos el gobierno de Colombia, un banco de la frontera de crédito, de fomento para la industria, la agricultura y el turismo, que tenga capacidad cambiaria, es decir, que pueda resolver las dificultades que hemos tenido en el comercio entre Colombia y Venezuela a partir de las tasas de cambio diferenciales de las dos monedas, de la falta de pagos para garantizar las transacciones entre la economía norte santanderiana y la economía de Táchira y venezolana, por ejemplo. Un banco público, multilateral quizás, que sea capaz de entregar crédito de fomento a la señora del salón de belleza, a la señora de la cooperativa que hace camisas, al señor que puede hacer zapatos. Un banco que pueda entregarle el crédito a la gente y no a 5. Claro que a Luis Carlos Sarmiento Angulo no le gusta la propuesta, porque ellos son el monopolio del crédito en Colombia. Pero al haber un monopolio del crédito, al haber un monopolio de la tierra, al haber un monopolio de la fibra óptica y la comunicación, al haber un monopolio del saber, lo que le están es expropiando a la gente sus condiciones para poder producir. Y la producción es la base de la riqueza. Por tanto, si lo que queremos es superar la pobreza, pues no hay otro camino que producir en las tierras y en la industria. Y para poder producir en las tierras y en la industria, no hay otro camino que entregarle a la gente las condiciones para poder producir, que es el crédito, el saber y la tierra, el espacio. Y aquí concluimos una propuesta regional a partir de nuestro ideario nacional, de la necesidad de salir del petróleo para producir en la agricultura y en la industria
porque el petróleo llegó a su final. Lo último que va a quedar de los combustibles fósiles es el coque del norte de Santander, y aún así el mundo llevará eso al final. Por tanto, tenemos que cambiar. No podemos ser como el avestruz. En Glasgow se reunieron todos los presidentes del mundo a definir en qué tiempo se acaba el mundo del petróleo. Y la sociedad venezolana y su gobierno dependen del petróleo. Y la sociedad colombiana y su gobierno hasta hoy dependen del petróleo. ¿Para dónde vamos? Si el mundo puede ver extinguir la humanidad si seguimos con el petróleo y ha decidido terminarlo, ¿qué hace Venezuela y qué hace Colombia manteniendo la actividad petrolera? Tenemos que cambiar, no hay otra opción. No hacerlo como el avestruz simplemente nos conduce con los ojos cerrados al abismo y a la catástrofe social, cuando tenemos aún tiempo tranquilo para producir una transición hacia otra forma de economía. Y lo que estoy proponiendo es una economía que genere riqueza y prosperidad democrática. No estoy proponiendo acabar el capitalismo. No estoy proponiendo estatizar la economía, como dicen los fake news. Si eso no funcionó, lo que estoy proponiendo es democratizar la economía para que se vuelva una economía productiva de millones de puestos de trabajo. Y no estoy proponiendo algo ajeno a la historia de Colombia. Si es que todos y todas nosotros somos hijos o nietos de labriegos de la tierra. Somos hijos del asadón, de la tierra, del agua y del sol. Somos una sociedad laboriosa. Esa es Colombia. Y entonces, si esa es nuestra historia y nuestra cultura, ¿cómo es que no podemos desarrollar una economía de la tierra, del asadón y del sol? Solo que el asadón ya no es el asadón. El asadón es la fibra óptica. Y solo que la tierra ya no es solamente la tierra, sino el espacio virtual, la banda ancha. Y solo que el trabajo ya no es simplemente el trabajo muscular, sino que es el cerebro humano. Un banco de fomento en la frontera, un restablecimiento de relaciones diplomáticas y de buena vecindad con el vecino, una política de protección arancelaria a la producción nacional de confecciones, cueros, alimentos y agroindustria alimentaria. Un proceso de industrialización basado en la elevación del conocimiento general de la sociedad y por tanto de aumento de la productividad. Un ferrocarril moderno que junte a Cúcuta con el lago de Maracaibo. Nuestros abuelos no se equivocaron, no estaban equivocados nuestros abuelos. En Bogotá creen que Cúcuta es una ciudad andina. Es más demorado llegar de Cúcuta a Bucaramanga que en un tren moderno al mar. Cúcuta es una ciudad costeña. Está cerca del mar, solo que no es el mar de Colombia. Por eso la buena vecindad debe garantizarnos que el proceso de industrialización que se puede generar en la capital de la frontera pueda tener un acceso rápido al mar a través de un ferrocarril moderno al lago de Maracaibo. Y eso no es un invento ni ciencia ficción. Ese ferrocarril ya existe. Lo hicieron nuestros abuelos. Simplemente hay que modernizarlo. Y cualquiera que sea el gobierno al otro lado, el 7 de agosto,
el comienzo del mejoramiento de las relaciones diplomáticas y consulares es un proyecto. El ferrocarril moderno de Cúcuta al lago de Maracaibo. Planteando este panorama en general aquí descrito, ¿será que es ilusorio entonces decirle a Cúcuta que tenemos un programa para la industrialización y que por tanto tenemos un programa para el enriquecimiento de la ciudad? ¿Será, y volvemos al principio de este discurso, que es irreal y demagógico el decir que mientras Duque empobreció a Cúcuta y convirtió a Cúcuta en una ciudad del hambre, nosotros, el pacto histórico, podemos convertir a Cúcuta en una de las ciudades más ricas de Colombia? Pues esa es nuestra propuesta. Deliberémosla, refútenla, si quieren, argumenten. Ese es el debate electoral. Hemos puesto una carta sobre la mesa. Estamos pidiendo a la sociedad cucuteña un pacto. Ya hubo una equivocación, votar por Duque. Ya costó hambre y muertos, quiebras. Hoy podemos hacer un pacto, que Cúcuta sea una ciudad capital del pacto histórico, que Cúcuta sea una ciudad capital de la victoria popular, y que gracias a ese cambio político, decía el filósofo Poncho Zuleta, se volteó la arepa. Pues hay que voltear la arepa. El cambio es absolutamente imprescindible para Colombia. Colombia no tiene futuro. Colombia cae en un abismo. Colombia se consume en una catástrofe social si no somos capaces de cambiar. Y el cambio de verdad somos nosotros. Es el pacto histórico, es la juventud, es la mujer, es el campesinado, es el pequeño y mediano industrial, el pequeño y mediano empresario. El pacto es por el cambio. El pacto es que Cúcuta, Tibú, Ocaña, Pamplona, el Catatumbo, para no hablar de más, se conviertan en mayorías del pacto histórico. Que eran uribistas, que quieren a Uribe, pues síganlo queriendo. Pero voten por el pacto histórico. Porque no hay otra opción, no se les ocurre, ni por enchiras, votar por otro Duque. Ahí está Fico, le dicen, haciendo cola, y la Cabal haciendo cola, y Germán Vargas Lleras haciendo cola. Ahí no hay camino, ahí no hay solución. Pueden seguir queriendo a Uribe, pero voten por el cambio, porque la juventud de Cúcuta lo solicita, lo necesita de sus padres y de sus madres. Voten por el cambio. ¡Que viva Cúcuta humana! ¡Que viva la Colombia humana! ¡Que viva el pacto histórico! La próxima vez nos encontramos en un Parque Santander completamente lleno. Gracias, muy amables.